soy Megan y estamos en el almacén de RMG y con mucho gusto os voy a presentar este producto que ahora os voy a mostrar, y es así una mesa, os voy diciendo y bueno, ya os voy a ir diciendo. Entonces, este producto me lo han pedido mucho, así que vamos a ver cómo es por dentro y cómo es las cosas, su funcionamiento y todo. Vale, aquí ya vemos que de entrada vemos que es como con colores así como fríos y que es como, parece como de niños, porque aquí pone de 3 a 6 años y aquí también hay una imagen. Entonces, aquí en la fotografía, en el diseño de esta caja, muestra que aquí tiene como así para que puedas poner los lápices. Y así sea como más fácil y no se corran y se rompan, o sea, y no se den vueltas, se rompen y ahí ya es más dinero. Así que vamos a mirar esta parte aquí que nos da más información. Bueno, la información, pero claro, antes de decirlo, tengo que decir que es de la marca Janot, que es así como para más pequeños. Y vamos a mirar con mucho cuidado, vamos a girar eso. Y aquí dice que es una mesa y 2 sillas. Aquí lo ponen en otros idiomas, por si acaso. Y luego esto de cosas rotas ya lo iremos viendo luego. Vale, a ver. Pone aquí. Eso sí, los crayones que están aquí, uy, que se cae. Los crayones que están aquí son, o sea, no vienen en la caja, los tienes que comprar tú por preferencia. Pero este potecito que aquí está como un agujero así en la mesa y ponen este pote sí que lo ponen. Y dice que es como removible de los colores. Bueno, aquí vamos a mirar de nuestro idioma. Bueno, el idioma que estoy hablando ahora mismo, que es español. Y pues pone mesa y 2 sillas. Hielo marino. Hielo marino se refiere a que es como un color así y es como que así un oso, un pingüino. Entonces así como que si fuera de invierno. Entonces dice hielo marino para niños de 3 a 6 años. Muebles de madera, mesa y sillas de calidad adaptadas al tamaño de los niños, bueno, o niñas también, a partir de 3 años, para dibujar y jugar a voluntad. Colores suaves y diseño original basado en el tema de un blanco de hielo, con portalápices extraíble, lápices de colores no incluidos. Entonces ya he dicho que los colores no vienen, aquí también viene el bote, y también he dicho que los colores son muy así como suaves para los niños, aunque hay algunos colores que dañan la vista de los niños. Así que eso tiene mucho en cuenta y son unos colores bien calados y son muy bonitos. Ahora vamos a mirar a ver las partes que están así y luego vamos a ver cómo está el producto. Así que vamos, empezamos por la parte de atrás, que está girada. Así que vamos a ver que aquí está como un poquito. Esto ya es así para que se pueda abrir normal, pero aquí está un poquito doblado en las esquinas. Entonces, aquí esta esquina, esta, bueno, la mayoría de esquinas que vienen en la caja están así como... Uy, cuidado. Están así como más dañadas. Las más dañadas son estas dos. Esta está como doblada y esta está más rota. Así que ahora vamos a ver el producto. Un poquito de paciencia de esto. Vamos a volcarlo. Y ahora vamos a ver que esto viene como con un seguro así, para que no se salga ni nada. Así que vamos a hacer así. Y ¡tarán! Aquí está. Vamos a sacarle esta madera de aquí. Ahora lo ponemos de pie. Y pues aquí vemos que está aquí la mesa y es como... así como mediana, se puede decir. Por lo que podemos ver aquí, que ya he volcado la mesa así, para que veáis, aquí viene como está rayado, no está raspado y está como profundo. Entonces pues aquí está profundo, aquí es menos profundo, y como es un color azul que está pues tipo pintado, que es el diseño, pues se nota que está así blanco y por eso se notan las rayadas. Y aquí también está el fondo, este es blanco y también se ve que está como pintado, no vamos a tocar más para no dañarlo. Que aquí también hay un poco más de rojo, no sé si se ve así, no lo vamos a sacar mucho. Es aquí rojo, otro color, y pues ya vemos que está raspado, está con colores, así que ya sabemos que esta mesa está utilizada. Porque claro, no van a usar solo esto, ¿sabes? Entonces pues estos puntitos aquí tan pequeños también, entonces se sabe que... entonces sería así como muy delicado. Ahora vamos a mirarlo con cuidado para que no pase nada más. Y vamos a mirar estas patas que hay aquí son de la mesa. Vamos a ver que están usadas. Están aquí pintados así con colores. No vamos a tocar y está como
como si estuviera dado muchos golpes porque está rayado. O sea, mayormente está aquí como negro de apoyarlo en el suelo, pues obviamente las patas de la mesa siempre se ensucian. Así que aquí también está bastante grande la de esto, pero igualmente sigue sirviendo. No lo vas a poner y se va a romper. Así que vamos a mirar las otras 4 por si acaso. Vamos a mirar esta también, que está aquí más negro, que se nota más. Que está rayado como otras. Aquí también un poco más negro. Luego miramos la otra, está aquí como azul, y aquí también más pintura, aquí pintura también, otro azul, y también está un poquito, pero este está menos, está más como gris, no está tan negro. Y por último la cuarta pata, que son de estas 4 patas, que son más grandes, que las pequeñas vienen aquí de las 2 sillas, que una silla y aquí otra silla, o sea, me refiero a las patas, que está así, y esta es un poquito menos pintada, que aquí viene con azul. Y bueno, un poquito más por aquí, y pues ya se sabe que están manchadas, no hay que fijarnos mucho en estas patas, así que ahora las vamos a guardar y vamos a mirar estas patas pequeñas. Pues aquí ya hemos guardado las patas grandes de la mesa, vamos a ver estas, que son de la silla, puede cambiarse las patas de la silla. Estas están completamente nuevas, parece que los ha usado estas y estas no. Aquí está una. Y bueno, sí estarían todas, están nuevas, aquí también. Está nueva, aquí también, ¿veis? Y aquí es la última pata de esta silla. Y aquí está así un poquito negro, pero será de la madera porque todas están nuevas. Así que, esta también. Y pues también sería lo mismo con las otras 4. Esta está nueva. Aquí también. Esta también está nueva. Aquí también. Esta está nueva. Aquí también. Y por último la pata de la otra silla. Aquí está nuevo y aquí también. Entonces vamos a guardar las patas y vamos a mirar así como lo que son esto. Aunque ya se ha presentado. Bueno, ya que hemos guardado estas vamos a mirar, ya que vemos que ya están usados. Vamos a ir viendo y sí que vamos a tener que abrir el precinto, ya que como lo han usado, pues para que el nuevo comprador que lo quiera, pues vea a ver si le conviene o no le conviene en el estado de esta. Vamos a guardar estas patas y ahora vamos a ver lo que sería así como las partes de aquí de las sillas. Las patas ya las hemos visto, la mesa también. Ahora solo nos quedan las sillas, pero la otra parte. Entonces ahora vamos a abrir esta, que sería de esta blanquita, supongo. Vamos a abrir, ya que luego se puede volver a presentar. Con mucho cuidado, vamos a mirar, ahí está. Lo vemos y está bien. Aquí está, ¡buah! Este está nuevísimo, está muy blanco, no está nada pintado. Los bordes también están bien. Y está muy bien esa parte. Sí, es esa, bien. Vale, ahora vamos a mirar, es este es de este blanco. Entonces vamos a ver. Bueno, estamos viendo ahora que este también está presentado, veis que no está abierto, ni roto, ni con celo. Está así presentado y ya que hemos visto que la parte de abajo está nueva, pues esta parte también estará nueva. Así que ahora vamos a mirar el otro, vamos a seguir viendo. Vamos a guardar esto. Y como está nuevo, pues el otro sería este que es azul. Mucho cuidado. Que está así, nuevo por aquí, nuevo por allá, no pasa nada, está todo bien, no está roto nada, ni rayado, así que las sillas ya es seguro que no las han usado, así que si esta parte está bien, la parte que sería así como la cabeza del pingüino, también estará bien. Entonces, también aquí no lo vamos a abrir porque ya que está pintado, no vamos a tocar más las cosas. También vienen aquí como los papeles, aquí que ya vendrán con el propietario, que vienen aquí como todas las instrucciones que necesitan. Y pues vamos a dejar esto a un lado y vamos a mostrar aquí que lo vean bien. Y podéis poner pausa al vídeo para ver, y aquí dice que se construye en 15 minutos. Aquí te pone todo, aquí te lo pone en varios idiomas. Aquí estaría el español, que sí que está, que es el más así que se habla, y también está muchos idiomas. Así que vamos a mirar ahora los tornillos, que sería básicamente lo más importante, que estaría aquí. Entonces vamos a abrir esto, que sería el vaso. Vamos a mirar.
que también está usado. Entonces aquí tiene como si un papelito que vendrían aquí esto, que sería para lo de la mesa, ¿veis? Que por lo que vemos no lo ha usado nadie, así que estos sí que están bien. Vienen muchos más, que en total vendrían, que también viene algún que otro tornillo, que estos son, por si os preguntáis, los protectores de la mesa. Ahí digo de la mesa, o sea, de las patas de la mesa para ponerlo en cada uno. Entonces aquí también vienen los tornillos, que vienen estos, y vienen los más. Ah, no, de mientras, aquí en esa bolsita nos vienen estos dos tornillos. Y hemos encontrado otro que estaba por aquí, así que dice que aquí necesita 4 tornillos. Para que veáis que aquí hay estos, hay 1, 2, en total tienen que ser 12, porque ya que son 2 sillas y una mesa, tienen que ser 12. 4, aquí vienen 4, aquí que entre, también vienen 4. Así que silla, mesa, o como queráis. Y este solo que tiene esta parte de aquí, pero no lo vamos a sacar por si acaso. Y pues estos serían, y aquí vienen los 4 tornillos, y para que veáis que sí que tiene que venir 4 tornillos y 2 así como circulitos, que sería para la pata de la mesa, que sería como esta parte de aquí. Y para que veáis aquí, ya tiene esto, ¿veis? Que es así como si fuera medio un tornillo, y sería la pata de la mesa se apoyaría por aquí. Aquí sería la parte donde estaría la mesa, estaría aquí el círculo grande, que sería este. Entonces ya tenemos así como, ya hemos visto estos, ya hemos visto que estos 4 tornillos, como esta mesa, o sea, ahí esta mesa, esta pata de la mesa ya tiene los tornillos, que serían aquí para ponerlos aquí, y estas también tienen, que aquí también que se ve que son las patas de las sillas, también vienen con lo mismo, pero un poquito más chiquito, pues es más fácil ponerlo. Entonces, claro, y diréis, esos 4 tornillos para qué son, si ya tienen eso, además que no serían suficientes. Pues estos 4 tornillos, no sé si se enfoca bien, pero son para las mesas. Esta es una mesa y te dice, estos 2 tornillos van aquí. Dice, la letra H, que serían los tornillos, van aquí, que serían los tornillos. Entonces, los tornillos irían 2 para cada silla, 2 aquí y 2 aquí, o como queráis. Y pues ahora vamos a guardar ese, pero antes vamos a ver el vaso, que aquí está así como un poco más roto, por afuera está así azul, aquí un poquito más aquí rayado, así está aquí, y por dentro es el catástrofe, pero no pasa nada porque igualmente se puede usar, o se puede usar también otro vaso que tengáis. Entonces, ya que hemos visto esto, vamos a recoger esto, y ya hemos visto las sillas y la mesa. Así que vamos a ver el próximo